probablemente usted me pueda decir, sí, pastor, yo estoy avanzando, no estoy deteniéndome. Pero sería bueno poder pesar la respuesta, entendido de que si verdaderamente estamos escuchando la voz de Dios y estamos siguiendo su palabra. Porque algunos pueden decir, sí, pastor, estoy avanzando, porque cuando estaba en noviembre, estaba bien físicamente, pero llegaron los tamalitos de diciembre. Y entonces me comí como unos 10 tamalitos, entonces mi cinturón ya no hacía falta en mi pantalón. Pero ahora en febrero he retomado nuevamente un estilo de vida saludable y estoy teniendo buenos resultados nuevamente. Y es cierto, usted está avanzando. Pero nuestro avance que vamos a hablar en esta mañana incluye aún más que eso. Les leo una historia. La zarza ardía, pero nunca se convirtió en ceniza. Solamente seguía ardiendo, 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 sin consumirse. Y el pastor estaba tan intrigado por el extraño espectáculo que dejó al rebaño que cuidaba para acercarse al arbusto que ardía. Nunca antes había sucedido algo tan maravilloso. Y ocurrió en ese extremo lejano del desierto, cerca del monte Oreb. Por lo menos nada de lo que el pastor había visto antes. Era algo nuevo. Nada ardía alrededor del arbusto, solamente ese arbusto. Y cuando el pastor miró atentamente el extraño espectáculo, las llamas continuaban trepando, danzando alrededor de las hojas del arbusto, emitiendo calor y humo, al igual que lo haría cualquier fuego normal. Pero el pastor sabía que no era un fuego normal. El día estaba por volverse más extraño aún. Aunque el pastor todavía no lo sabía, el Señor vio que el hombre que se había acercado a ver estaba tan cerca, así que él, con una voz audible, lo llamó desde el arbusto y dijo: Moisés, Moisés. Y uno pensaría que si un hombre oye una voz saliendo de un lugar inusual, tal y como de ese arbusto en llamas, se daría la vuelta y saldría corriendo, pegando gritos como desesperado: ayúdenme, ayúdenme. Bajando por aquellas montañas, en aquellas piedras, y posiblemente sus sandalias se romperían y sus pies se lastimarían. O quizás agarraría su vara y daría un golpe en aquel arbusto todo asustado. Me estoy volviendo loco. ¿Qué está pasando aquí? Estoy escuchando cosas extrañas. Pero estos días fueron mucho más antes que la era de los micrófonos y los altoparlantes. Si se escuchaba una voz, solamente provenían de personas. ¿Cómo puede estar una persona dentro del fuego que se quemaba o en el arbusto? Sin embargo, lo extraordinario de esta historia es que el pastor no corrió. El pastor respondió a la voz diciendo sencillamente: heme aquí. Él debe haber percibido algo conocido en el sonido de la voz, algo que al mismo tiempo era increíblemente fuerte, increíblemente tranquilizador. No te acerques, le dijo Dios, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que aquella conversación extraña y maravillosa continuó a partir de ese momento. Podemos aplaudirle al Señor.
Hoy debemos descansar en la tranquilidad de que Dios hoy sigue hablando a nuestro corazón. Quizás no con esta voz audible como sucedió en aquel momento, pero Dios nos está guiando y la palabra de Dios establece. Ponga atención, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dijo lo siguiente: el que tiene oídos para oír, que oiga. En Juan 8:47 el Señor Jesús dice: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Mas en Juan capítulo 10 verso 27 el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pongamos atención detenidamente a estos versículos. No solamente el Señor Jesús está hablando de ponerle atención a la Escritura, sino también está diciendo: pon atención a la voz. Oyen mi voz, oyen mi voz, oyen mi voz y me siguen. Quiere decir de que aquellos momentos maravillosos donde Moisés se sentaba y hablaba con Jehová, con nuestro Dios, y decía que era una plática de amigo a amigo. Ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios que habla en nuestro corazón y no tenemos que ir a ningún lugar establecido. En cualquier momento usted puede escuchar la voz de Dios hablando a su corazón. Amén. Quizás pueden haber algunas palabras que pueda escuchar usted por ahí, o inclusive usted mismo pudo haber sido en un pasado adoctrinado equivocadamente, donde le pudieron haber dicho que Dios solamente habla a través de la palabra. Y bueno, hay una escritura que está en Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y 19. No vamos a ir ahí, nada más es para reflexionar en esto. En esa escritura dice que tengamos cuidado de no agregarle algo adicional a la palabra. Y yo creo firmemente en eso. Cuando Dios me llamó a ser pastor del Centro de Victoria Cristiana, cuando el Señor me llamó a ser pastor de ustedes, el Espíritu Santo no me dijo a mí: Alejandro, ahora que usted es pastor, necesito que se siente porque le voy a dictar unas palabras para que usted agregue un nuevo libro a la Biblia que hace falta. No es así. Número uno, ¿saben? La palabra de Dios está completa. Completa. Y fue inspirada por Dios, escrita por hombres, sí. Pero yo no me puedo quedar solamente en esos versículos de Apocalipsis donde dice: no le agregues nada. Porque también hay que agregarle otras cosas que dicen la palabra de Dios y que ya leímos anteriormente, donde el Señor Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz y me conocen y me siguen. Entonces es muy cierto que no debemos agregar a la palabra ni quitarle, pero también la palabra de Dios dice que Dios hoy habla, y no solo a través de su Biblia. Les comento una historia personal. Hace unos años, no recuerdo cuánto, estamos en un mover muy especial acá en el culto y el Señor habla a mi corazón y me dice: entrega el carro. Yo tenía un Hyundai Tucson 2008, muy cuidado, estaba muy lindo, muy entero ese carro. Y el Señor me dice: es el momento. Tomé las llaves de mi carro
y las entregué a la iglesia. Ese carro acá se vendió. No recuerdo el precio, 6 millones, algo así. Cualquiera puede decir, bueno, está loco este hombre. Pero dice la Escritura de que usted y yo somos hechura suya, hechos para buenas obras. Me ajusté a esa palabra, una buena obra. Entregué mi carro. Ese carro no me ha hecho falta. El Señor no me entregó otro carro nuevo. Cualquiera puede pensar, bueno, ¿será que le va a entregar el Tucson más moderno? ¿O le va a dar un Santa Fe? Póngale ahí, para arriba. No. Pero como Él ha prometido sostenerme, como Él ha prometido de que va a estar conmigo, que Él va a ser mi proveedor, hasta la fecha, no hemos necesitado de otro carro, porque hemos podido resolver alguna situación apremiante de la mejor manera. Eso es escuchar la voz de Dios. Eso es entender de que Dios hoy está hablando. Y yo sé que a ustedes les ha pasado algo similar. De momento, ayer venía con una persona muy especial y me decía, pastores, viera lo que me pasó. Mientras estábamos en el tiempo de la administración, de la oración en el Congreso, el pastor que estaba predicando se acercó de mí y me tomó la mano y me dio algo como una pelota y me la echó a la bolsa y me dijo, esto es un principio de la cosecha que viene para su vida. Y de pronto y dice, ¿pero qué fue lo que le entregó? Y me metí la mano a la bolsa y lo vi. Me dio su reloj. Son momentos donde usted va a sentir una impresión de algo en lo cual usted tiene que hacer. Y usted tiene que apresurarse a entender que es la voz de Dios. Y usted tiene que hacerlo. Porque si no, la bendición se le va. Usted no tiene que debatirse en si diezmo o no diezmo. Cada domingo es una oportunidad para que usted traiga una primicia al Señor y la entregue delante de la presencia del Señor, porque es mejor un 90% redimido que un 100% en maldición. Y estoy seguro que a usted le va a alcanzar, y es ahí donde la fe va a actuar en usted. Si usted tiene un compromiso con el Señor y usted dijo, es que yo me comprometí mes a dar X monto, y usted un mes se atrasa, otro mes se atrasa y otro mes se atrasa, usted está incumpliendo la promesa que usted hizo al Señor, no a la iglesia, no al pastor. Y el beneficio no es para la iglesia, es para usted mismo. Espero me entienda bien. Usted no puede agarrar su diezmo y entregarlo en ofrendas, en ciertos ministerios, etcétera, etcétera, o se lo entrego a mi mamá. No, usted le puede dar una ofrenda a esos ministerios. Pero dice la Escritura que los diezmos tienen que venir a la iglesia. Lo que usted está haciendo afuera es que usted está distribuyendo una ofrenda, y eso no está mal. Y este principio es para su bien. Y en la medida que usted entiende esos principios bíblicos, su vida va a florecer y va a prosperar más y más y más y más. Y Dios va a ver desde los cielos y usted está dándole ese primer lugar al Señor. Y va a entender de que usted no tiene un corazón duro, sino que usted es un corazón para dar. Entonces va a delegar más para que usted pueda bendecir más. Y si usted bendice más, usted también es más bendecido, bendecida en el Señor. Amén.
Saben, quizá la terminología misma de que Dios habla hoy puede crear una tensión en la vida del creyente. Pero Dios inspiró esto. Y el mismo Señor Jesús dijo que más vale que yo me retire. Esa es la versión Moncada habla hoy. Es mejor que yo me vaya, porque os dejaré el otro consolador. El otro consolador. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Está hablando de que, Jorge, usted no está solo. Aunque mi padre y mi madre me abandone, tú con todo me recogerás, dice la Escritura. Es decir, hoy tenemos que reconciliar o tenemos que entender dos cosas. Número uno, la Biblia está completa. No hay que agregarle ni quitarle nada. Pero también hay una parte importante que hay que agregar a esto. Y es que el Espíritu Santo aún guía e indica, redarguye y dirige. Sí, este es el segundo concepto en el cual nos estamos refiriendo hoy. Dios está hablando a su iglesia. Dios nos habla en nuestro espíritu. Su espíritu le testifica al nuestro. Dios nos da libros, no nos da libros adicionales de la Biblia. Él nos habla audiblemente. No escuchamos su voz de la misma manera en la como que alguien agarra un teléfono y dice: aló, ¿cómo estás? Si soy Dios, ya dirá: mira, quiero decirte que aquello que tú no has entregado y que te he hablado hace 3 años, está pendiente de entregar, para que no se te olvide, que te vaya bien. Es una ilustración. No, usted inmediatamente va a percibir. Y apresúrese a hacerlo. Ahora, es importante entender de lo que Dios va a hablar a su corazón son buenas obras. Es decir, de que si usted va a decir: mira, voy a bendecir a esta persona para que la otra se sienta celosa, eso no es de Dios. Pues que voy a colgar este mensajito aquí para que la otra... No. Tiene que haber una congruencia entre lo que Dios está hablando a su corazón y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que somos hechura suya, hechos para buenas obras. Entonces tiene que haber una integralidad entre todo lo que estamos haciendo. Debemos de ser integrales en todo eso. Amén. Es Dios el encargado de abrir una brecha para usted y para mí, para que logremos avanzar hoy. Entendido esto, entramos al segundo tema. Es Dios quien abre una brecha. Quizás usted está orando o clamando al Señor para que sus finanzas mejoren. O quizás usted está orando porque necesita una liberación en alguna área de su vida en la cual usted está siendo afectado o afectado. Quizás alguna relación rota y que usted necesita que Dios actúe en medio de eso y usted está clamando por eso. O usted tiene alguna necesidad de trabajo, alguna necesidad y usted está esperando y está clamando al Señor por eso. Ahora bien, creo que todos en algún momento saben de que existen o han intentado hacer un hueco en una pared, ¿verdad? Existen unos aparatitos que se llaman taladro y usted le pone una broca y usted aprieta el gatillo como una pistola, ¿verdad? Y empieza a dar vuelta y usted lo pone y se abre paso y paso y paso, ¡plum!, hasta que atraviesa la pared o el trozo de madera y ya no hay presión, sino que la broca entra y sale libremente y hace el hueco preciso
para que usted pueda poner un expander, etcétera, etcétera. Asimismo actúa Dios con usted y conmigo. En medio de cada circunstancia, Él está abriendo una brecha para que usted pueda pasar por ese lugar. Usted pueda atravesar ese lugar. Pero usted debe escuchar la voz de Dios para poder seguir. Quizás en medio del problema, quizás ese problema a usted no se le solucione. Pero Dios en su inmensa sabiduría le está dando a usted un crecimiento espiritual y emocional tal que usted se va a liberar de ese peso. Amén, sí, dámosle fuertemente al Señor. Nos va a dar experiencia y entendimiento, fe y esperanza, e inclusive estrategias para que usted pueda o solucionar el problema o poder vivir con el problema sin que le estorbe en su camino espiritual. Le pregunto en esta mañana, ¿le gustaría que Dios abriera una brecha en algún área de su vida que ha sido difícil? En esta área, usted ha necesitado empujar y luchar y ha encontrado resistencia, inclusive quizás no hay esperanza. En medio de todo esto, no se distraiga, porque Dios nos está invitando a escuchar su voz para que Él te pueda guiar y Él pueda abrir una brecha en medio de esto y usted pueda pasar por ese lugar. Es Él el que abre la brecha. ¿Ah? Es Él, es Él. Dios nos está invitando a caminar cercanamente a Él. Es allí donde podemos encontrar o podemos escuchar su voz, porque todo se basa en una relación estrecha. Algunos de ustedes quizás se pueden conocer, se pueden encontrar en un supermercado y se pueden saludar, pero posiblemente no se saben el nombre. Posiblemente es porque se ven aquí nada más, domingo a domingo. Pero no existe una relación, un vínculo. Pero Dios quiere que rompamos con todo eso. Dios quiere que usted se acerque a Él. Usted a través de su oración, de su clamor, se pueda escuchar o pueda sentir como el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre su vida y usted empieza a sentir paz. Y usted está siendo guiada a tomar la palabra de Dios y a leer un versículo o una historia de la Biblia que encaja perfectamente en su historia, y usted va a ver cómo Dios ayudó a este hombre o a esta mujer a solucionar esa circunstancia, y usted pueda decir, si lo hizo con él o con ella, lo puede hacer hoy conmigo. Si dice la Escritura que Lázaro ya olía feo cuando el Señor Jesús llegó y lo resucitó. Si Dios hizo ese milagro en ese momento, ¿no lo podrá hacer hoy con nosotros? Por supuesto que sí. Hay una historia que me fascina y me llena por completo y me inspira en esta mañana. Abren sus Biblias, Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8 en adelante, por favor. Y cuando tienen, dicen un amén, porque vamos a leer esta historia. Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8 al 17. Pregunto nuevamente, ¿quiere usted avanzar? Escuche la voz atentamente y sígala. Primera de Crónicas, capítulo 14, verso del 8 al 17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la Escritura: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey
de todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregaré en mis manos. Y Jehová le contestó, o le dijo: sube, porque yo los entregaré en sus manos. Y subieron pues a Baal Parasim, y allí los derrotó David. Y dijo David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volvieron los filisteos a extenderse por el valle, y David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de los balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y lo derrotaron, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Número 1, caminemos sin temor. Camine sin temor. Vea el versículo 1, ¿saben? Oyendo los filisteos que David había sido ungido sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando algo bueno pasa en su vida, el enemigo va a venir a atacarle. Pero no sea cobarde, no sea cobarde. Camine sin temor, porque tenemos a Cristo, y mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Sí, apláudale al Señor. Y el primer versículo parece que quieran atemorizar a David. Así es el enemigo. Cuando le pasa algo bueno a usted, él va a venir a atacarlo. Pero no tenga temor, porque Él está con usted y Él es mayor. Siga avanzando, no se atemorice. Doble sus rodillas y clame a Él, consúltele a Él, pida las estrategias y Él se las dará. Hable con Dios. Número 2. En el verso 8 dice que cuando David se enteró, salió contra ellos. Los filisteos primero, ojo esto está buenísimo. Primero saquearon el valle de Refaim, dice la escritura, porque David iba. Y ellos fueron a saquear. ¿Qué es lo que estaba haciendo los filisteos? Atemorizando, diciendo: vamos a saquear aquí para que usted vea a David, que yo puedo con usted y lo puedo majar como una hormiga. Pero David consultó al Dios, diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. En el verso 2 lo que quería decir es que debo enfrentarlos en la batalla. ¿Qué debo hacer, Señor? Es esencial. Lo primero que David hizo fue hablar con Dios. No se atemorizó. Entendió dónde debía ir, a quién le debe consultar en medio de su necesidad de una brecha abierta. Esta vez en contra de sus enemigos. Dice: David le preguntó al Señor y pidió escuchar la voz sobre un asunto específico. Creo yo. Y en todas hemos consultado a Dios. No lo creo.
pero debemos hacerlo hoy. Queremos avanzar. Hagamos esto. No nos detengamos. Sigamos adelante. Consultémosle al Señor y Dios nos va a dar su respuesta. Y aquí entra un ingrediente fundamental y lo práctico de todo esto. ¿Saben cuál es el ingrediente aquí? La fe. La fe. La fe. Porque si usted sabe qué esperar de Dios, usted ya tiene la solución. Si usted conoce a su Dios, usted sabe qué esperar de Él. Y usted se va a acercar y le va a consultar. Pero si su fe no está en Dios, usted va a tener soluciones humanas. Y posiblemente en la primera le va a salir bien. Pero va a tener más derrotas que victorias en su vida. Usted quizás está sentado ahí, usted puede pensar, pastor, pero yo soy muy capaz de tomar decisiones. Yo soy muy profesional. Y en mi trabajo yo tomo decisiones y todas las decisiones me salen de lo mejor. Usted está caminando en sus fuerzas, ¿sabía? Y tarde que temprano, vas a cometer un error grave. Y te vas a arrepentir de no haberle consultado al Señor sobre esa situación específica. Así que no se maneje por sus habilidades, o por si usted es muy inteligente, o porque usted es muy capaz. Porque esa capacidad que usted tiene hoy, fue Dios el que se la entregó a usted. Dice la Escritura, así pues la fe viene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Por supuesto que ya tenemos la palabra revelada de Dios. Tenemos 76 libros de la palabra revelada. ¿Queremos escuchar a Dios? Entonces, abra su Biblia y empiece a leerla. Pero a veces necesitamos una palabra específica, algo específico de Dios. Y es ahí donde entra la fe. Es ahí donde vemos en la Escritura, donde David consultó al Señor. Claro, y usted conoce la palabra y quizás hay un versículo que usted se sabe. Pero usted va donde el Señor y está clamando al Señor. ¿Te acordás de aquel versículo que dice, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Claro, Señor, aquí está lo que yo necesitaba. ¿Les ha pasado eso? Esa es una forma en la que Dios se comunica con usted y conmigo. Porque venimos en la circunstancia y Dios nos revela. Nos habla específicamente de una circunstancia. Amén. Y a veces estamos en alguna situación donde nos podemos preguntar, ¿qué hacemos? ¿Qué dirección tomamos? ¿Qué decidimos? Son esos momentos de los que estamos hablando ahorita, donde necesitamos que Dios nos hable específicamente. Anhelamos escuchar la voz clara. No diga, no te preocupes, quédate ahí sentado, sentada, que yo voy a resolver ese problema. Siempre vamos a necesitar un esfuerzo de nosotros, no solo de Dios. Él hace su parte, pero usted tiene que hacer una parte. La cruz redime, la cruz ama, pero también demanda. Amén. Así que es algo en lo cual usted y yo debemos estar totalmente claros de que usted también se le involucra en esto. A veces Dios hablará a nuestro corazón dándonos un empujoncito, inclinándonos a eso. Un hermano me decía, es que Dios me pegó una patada para tomar una decisión.
A veces sentimos eso. Pero es que Dios quiere que usted se apresure tanto hacia eso, que a veces no tiene otro remedio que pegar un empujonzote. Y usted se da cuenta, uy, sí es Dios. Debemos de ser osados en la fe. A veces necesitamos escuchar muchos consejos de personas. Y eso no está mal. Pero si usted se pone atención y usted busca 5 consejos, y aunque todos sean buenos, algunos de ellos se contradicen. Y entonces dicen, uy, pero este me dijo que sí, que tal vez, este me dijo que lo más seguro que sí, pero no sabe, este que lo haga, pero este que mejor el otro año. Y usted queda, bueno, hey, ¿qué hago? Es como decir, bueno, lo más seguro que tal vez, a lo mejor, quién sabe, puede que sí, puede que no, pero lo mejor. ¿Aló? Pero Dios no habla de esa manera. Dios te va a decir sí, no. Si es sí, por esto, esto y esto. Si es no, por esto, esto y esto. Pero Dios te va a guiar a tomar la decisión. Y no tenga temor, porque es Dios el que lo está llevando a usted a tomar la decisión. Él es el que sabe su futuro. Él es el que está abriendo una brecha para usted en esa circunstancia. Vamos otra vez a la historia. Dios le dijo a David que subiera y atacara a los filisteos, pues él los entregaría a David. En este punto crucial de la historia, ojo, David tenía una palabra del Señor. Él tenía exactamente lo que necesitaba para proceder en fe. Si definimos la fe como tomar la palabra de Dios, entonces necesitamos tener una palabra de Dios que podamos creer y llevar a cabo. La fe nunca nos va a hacer que nos lancemos al vacío, sino la fe nos va a hacer lanzarnos hacia lo seguro. Si usted va a dar un paso de fe, el Señor no le está diciendo, no, usted dé el paso firme, porque Dios no te está tirando al vacío. Dios te está tirando hacia algo seguro, hacia algo que es de beneficio para usted. Pero necesitamos tener una relación con el Señor. Necesitamos entender, tenerlo cerca. Él está ahí disponible 24/7. Y no tiene turnos con algún ángel. Y le dice, usted está de 8 a 5, usted de 5 a 10, turnos nocturnos, y usted se le paga doble porque está en la noche. Y usted va a ser dormilón. No. Él tomó todo ese rol y lo asumió por completo. Y Él está disponible 24/7, sábados y domingos. Él está disponible para usted siempre. Pero a veces nosotros no estamos disponibles para Él. Ve qué interesante eso. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es el arroz? Diría mi mamá. Debemos de ser congruentes. Si Él está disponible, usted debe de saberlo y actuarlo. Dice Santiago que la fe sin obras está muerta en sí misma. ¿Aló? Usted me puede decir, pastor, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. ¿Y usted no diezma?
Es una fe sin obras. Así de claro. Es una fe sin obras. Dices, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y usted se queda nada más ahí repitiéndolo, repitiéndolo, repitiéndolo. Claro, la Escritura dice de que somos salvos por la fe, para que nadie se gloríe. Pero hay otra Escritura que dice, que ya la hemos hablado aquí, dice que somos hechuras suyas. ¿Hechos para qué? Para buenas obras. Entonces usted no solamente va a necesitar fe, sino que va a necesitar obras. ¿Me explico? Sigamos con la historia. Dice que la Biblia aquí está diciendo en una parte de que los filisteos fueron a saquear el valle de Refaim primero. ¿Usted sabe qué significa Refaim? Significa gigantes. Quiere decir que los filisteos estaban enviándole un mensaje a David muy claro, donde fueron a saquear ese lugar donde habitaban gigantes. No estaba jugando la cosa ahí, ¿verdad? La situación estaba apremiante, ¿verdad? Dicen, y vienen para acá, sí lo hago. Estaban tratando de usar aquí, o no estaban tratando, estaban utilizando tácticas claras de temor. Así es como llega el enemigo. A decirle a usted, no vas a poder, esa circunstancia no vas a poder, estás intentándolo, no, mejor quédate ahí, porque no lo vas a lograr. Aquella circunstancia es muy alta, es un gigante. Y usted se puede amedrentar por aquella circunstancia y usted dice, sí. Pero miremos las escrituras de lo que acontece, ¿no? Querían intimidarlo y David pudo haber respondido con mucha confianza, pudo haber pensado, oigan, ustedes, antes de que ustedes vayan a Refaim, yo maté un gigante. Me van a venir ustedes con esa habladita, perdón por el francés. Y yo ya lo hice. Vengan. Ya con la película. ¿Verdad? No sigo porque si no me van a llamar y me van a querer contratar y estoy concentrado en la obra del Señor. O pudo haber respondido con temor. Pudo haberse achicopalado, como decía la serie por ahí. Pudo haber sentido miedo. Caramba, pudo haber dicho, estos filisteos son algo grande. Y no son uno. Yo me enfrenté a uno. Son un montón. No es jugando la cosa. Una nación de gigantes acampando en el valle de gigantes. Pero él no hizo ninguna de las dos cosas. No se sintió ni muy aquí ni muy acá, sino que hizo lo que tenía que hacer, preguntarle al Señor. Por eso en particular, claramente, las circunstancias hay que hablarlas claras. Hay que hablarlas con claridad. Medítelo conmigo, vamos a ver. ¿Saben? David no era un rey debilucho. Eso está claro. David era fuerte. Quizás se podría parecer a Conan el Bárbaro. O cuando estaba Rambo. No, es que Rambo es muy chiquitillo, yo creo. Conan el Bárbaro es más grande. O La Roca.
Traigámonos al presente. Quizás también podemos tener una imagen un poco inadecuada de David. Lo podemos estar describiendo como un muchacho con una onda y con un gran pulso, que se pegó al gigantón en la frente y cayó. Un pobre flaquito, un pobre muchacho que cuidaba ovejas. Pero esto es una imagen equivocada desde el punto de vista humano. La Escritura describe a David como un David que mató a un león y a un oso cuando era un muchacho. Pon atención, era un muchacho y mató a un oso y a un león. Seguro que era un osesno. Los osesnos no cazan, aprenden a cazar. Los leoncillos aprenden a cazar. Era un león. Imagínense el tamaño. Y él solo enfrentándose contra estos animales. Tenía un entrenador privado, único y exclusivo para él. Porque él estaba solo. ¿Cómo aprendió? Dios mismo le enseñó. Así como usted y yo en la intimidad del Señor, en un cuarto, en su sala, en medio de cada situación, usted puede encerrarse, tener momentos, poner una musiquita de oración, poner la Biblia, empezar a orar, a clamar al Señor. Y Dios ahí empieza a entrenarlo a usted, a envolverlo primeramente con su amor. Y usted se empieza a llenar de confianza. Dios diga: Señor, aquí estoy, entréname. Entréname, entréname, porque voy para cosas grandes. Abre una brecha, porque voy para cosas grandes, Señor. Amén. En más de muchas ocasiones Él persiguió enormes animales, depredadores, los golpeó. Yo pienso que también liberó a alguna que otra oveja del colmillo de esos animales. Eso no se hace con un palillo de dientes, ni con una varilla. Tiene que haber un entrenamiento, tiene que haber tácticas. Tiene que saber cómo agarrar el hocico de ese animal. Afloje, papá. ¿Saben? Para el tiempo en que David fue adulto, ya le dije, era parecido a Conan el Bárbaro. Él era grande. ¿Y qué clase de guerrero era? La pregunta. ¿Saben? Hay un relato en la Biblia donde, pongan atención, ya David adulto, ¿verdad? Resulta que a él le gustaba la hija del rey y ella se llamaba Mical. Y entonces le pusieron como: bueno, si usted quiere estar con mi hija, tiene que matar a 100 enemigos. A 100. Como la Teletón, ¿verdad? Si lo logras. Y dice la Escritura que él se enojó tanto y mató a 200. El doble de su meta. ¿Estamos entendiendo la magnitud? Lo que quiero que lleguemos es la clase de guerrero que era David. La clase de guerrero que era David. 100 para que tengas a mi hija Mical. Tome, te entrego 200. Pan comido. O sea, él en sus propias fuerzas podría lograrlo todo. Pero él entendió que él necesitaba fe para poder actuar. Ese es el punto. Ese es lo que me maravilla de esta historia. Y es donde estamos cerrando. Porque él pudo haber actuado.
Ahora, si él era un buen guerrero, ¿cómo creen ustedes que eran sus soldados? Seguro que los escogió así de ellos. Venga usted, venga, tome aquí, par de arcos, qué sé yo, unas lanzas. Vámonos. En la guerra yo les enseño. Él los preparó desde antes, porque él sabía que Dios lo preparó de antemano para ser rey de Israel. Entonces él había aprendido mucho de Dios y había aprendido cómo Dios le enseñó a él a conquistar grandes cosas. Entonces él no salió por sus propias fuerzas a decir: vénganse ustedes, filisteos, maté a 200. Como dice el dicho, ¿quién dijo miedo? No, consultó al Señor. ¡Qué maravilloso! Él sabía que necesitaba el ingrediente fundamental. O él tenía, era fe. Para poder lograr que Dios se glorificara en medio de cada circunstancia. Porque usted no va con sus fuerzas. Es Dios mismo el que lo toma a usted y lo lleva. El que te dice: estoy abriendo una brecha, vamos para adelante. Amén. Entonces, ¿por qué David preguntó al Señor? Cuando el enemigo estaba en el valle de Refaín, David quería saber que su iniciativa no se llevaría a cabo por sus propias fuerzas. David tenía una fortaleza, una habilidad extrema. Sin embargo, él requería tener fe también, saber de qué iba a ir a consultarle al Señor, y el Señor le iba a responder y le iba a dar las estrategias. Yo me imagino en ese momento y donde él ya iba: vamos. Y todo el equipo acá y David aquí al frente, y dice: un momentito, ya vengo. Y todos los soldados allá detrás diciendo: miren a nuestro David consultándole al Señor la estrategia. Estamos casi seguros que cuando él vuelva ya vamos a tener las estrategias únicas y exclusivas del Señor para enfrentar a esos gigantes, a esos filisteos, y poder derrotarlos. Y cuando David: mis muchachos, así dijo el Señor, vamos adelante. Y el Señor lo hizo tal y como lo habló. No solamente fe necesitamos obras. No nos podemos quedar en solo creer y creer y creer y creer. Necesitamos actuar, entender que lo que estamos haciendo es para Dios. Y es Dios el que está hablando a nuestro oído en este tiempo y está diciendo: es tiempo de cosecha. ¿Qué estás haciendo tú para cosechar? Es tiempo de ayuno y de palabra del Señor. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás buscando las estrategias? ¿Quiere que Dios abra una brecha para ti? No pierdas el tiempo, hermano y hermana. Miremos cómo Dios actúa. Miremos cómo el Señor en medio de esta historia nos está hablando hoy. No tendremos brechas abiertas en nuestra vida a menos que tengamos fe. Y no tendremos fe a menos que escuchemos a Dios. Así que no tendremos ninguna brecha abierta a menos que deliberadamente o con regularidad apartemos el tiempo para escuchar la palabra de Dios o escuchar a Dios.
La fe no es un asunto de un salto a ciegas. La Biblia dice que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Cuando Dios nos da una palabra específica, debemos de tener suficiente luz para el próximo paso. Es la palabra de Dios. Y es claro. Oh, estoy aquí. Próximo paso, Señor. Al frente. Siguiente. Siguiente. Firme. Sin temor. Dios no vacila. Y el diablo no está vacilando con usted. A veces creemos que Él está ahí de vez en cuando, jugueteando con nosotros, haciéndonos bromas pesadas. No, 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 no. No, no es así. Él quiere destruirte. Es un león rugiente de la Escritura. Él anda como león rugiente buscando una presa. Y si usted está débil espiritualmente, usted es una presa exquisita. Piensa en su platillo favorito en este momento. No me lo diga porque me da hambre. Medítelo. Así se convierte usted para el enemigo en su platillo favorito. Cuando usted se aleja, cuando usted está pensando, no, es que esa iglesia, la verdad es que no me llega. El pastor no me cae bien. Vas a llegar a otra iglesia donde probablemente el pastor tampoco te va a caer bien. Y te vas a ir a otra iglesia y vas a andar como un cabrito saltando de iglesia en iglesia. Y no vas a tener raíces. Y te conviertes en una presa fácil para el Señor. Porque estás sin dirección. Porque no tienes raíces. Porque no te estableces. ¿Cómo fue el resultado de la batalla? Dice, entonces subieron a Baal Perasim y David los derrotó allí. Dijo David, Dios ha abierto brecha. Pon atención. Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Y ellos abandonaron allí sus dioses y David ordenó que fueran quemados. Indudablemente ese puede ser pregunto yo, ¿ese puede ser su resultado? ¿O podemos estar seguros que ese va a ser nuestro resultado? Osados en la fe y podemos decir que ese va a ser nuestro resultado. No es un puede ser, sino es un va a ser nuestros resultados. Amén. Ore y obedezca. Ore y obedezca. La fe no es suficiente. Uy, me puede decir usted, pastor, ¿qué está diciendo? Me está impactando esta declaración. Ojo, voy con cuidado aquí. Nuestra salvación siempre es por gracia a través de la fe solamente. ¿Ok? No por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, si queremos que se abra una brecha para que esto pueda ser una realidad, obras. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Si tenemos fe, pero eso es todo lo que tenemos, la Biblia dice,
no tenemos nada. ¿Me explico bien? Estamos hablando de que queremos que Dios abra una brecha en nosotros. Tenemos fe y tenemos salvación, ¿cierto? Por la fe nada más. Pero ya en el campo de acción, en lo que estamos haciendo ahora, ocupamos más que fe, ocupamos obras. Y ya hemos hablado de esto. Amén. Póngase de pie, por favor. Gus, permítame decirle, de que hasta los demonios creen en Dios. Ellos creen en Dios, así como usted y yo creemos en Él. Porque saben que cuando nos unimos y no nos amedrentamos y avanzamos, somos un equipo, un ejército poderoso. Porque vamos con su palabra alumbrando el camino de las demás personas que quizás vienen detrás de nosotros. Una historia quizás conocida por usted. Cierto hombre vivía en un pueblo. Y en esos tiempos no había electrificación, así que todo el mundo se alumbraban con lámparas. Este hombre salió en una noche a caminar con una lámpara. Y se topó a un amigo. Y el amigo le consultó: ¿qué estás haciendo aquí en medio de este lugar con esta lámpara? Si tú eres ciego, no puedes ver. ¿Qué te estás alumbrando? Si más da que camines con ella encendida, con ella apagada o sin ella. No te está funcionando. Mas él lo escuchó. Cuando su amigo concluyó sus cuestionamientos, él sencillamente respondió: no la ando en mis manos para que me ayude a mí. Es por si una persona que está caminando por el pueblo no tiene una lámpara, puede apoyarse en la que yo ando encendida en mis manos. Es así como usted debe de caminar hoy en día. Una lámpara encendida. Usted es una persona que puede procurar abrir brechas de cada circunstancia. Usted, sin darse cuenta, camina por las calles. Con solo mirar su rostro, la gente va a percibir de que usted tiene algo diferente. Usted es hechura de Dios mismo, hecho para buenas obras. De la mano al que esté a la par, por favor.